Muchos viven una falsa sensación de progreso. ¿Qué significa esto? La falsa sensación de progreso está relacionada a que aparentemente en ese contexto de apariencia, gente demuestra que vive bien, que viste bien, que está bien, pero detrás de ese bien están totalmente sumergidos en las deudas, en aspectos que tienen que ver con pobreza interna y con carencias internas. No sé si ustedes sabían, pero el que mucho tiene que presumir, aparentemente, al que mucho le gusta demostrar, el que mucho quiere verse mejor o más sobresaliente, simplemente es alguien que en el fondo tiene muchas carencias y trata de opacar las carencias, ¿verdad? Con apariencias. En ese sentido, mis hermanos, quiero que ustedes y yo entendamos algo muy importante. Nuestro progreso más importante es el progreso espiritual. Quien puede progresar espiritualmente, quien puede enfocarse en su desarrollo interno, lo externo se irá evolucionando naturalmente. Pero una persona que vive con miedos, que tiene temores, que no tiene paz, que vive angustiado, difícilmente va a poder progresar en lo externo, difícilmente. La sanidad interior es muy importante. Nacer de nuevo es un paso, pero no solamente necesitamos nacer de nuevo, también necesitamos crecer de nuevo. Tenemos que amarnos de nuevo y tener una perspectiva nueva que tiene que ver con el sentido bíblico. Porque no es el crecimiento nuestro, no se va a dar a base de palabrerías ni de ilusiones humanas. Nuestro crecimiento realmente se tiene que dar bíblicamente. Y si se da bíblicamente, entonces el progreso siempre será progreso. No será momentáneo ni emocional, tiene que ser espiritual. Y nuestro crecimiento espiritual es algo en el que nosotros, todos los que estamos aquí, mi consejo es que nos concentremos en ese crecimiento espiritual. Una persona que no trabaja en las áreas más importantes de su vida, superar los miedos, las amarguras, las tristezas e incluso el pasado, difícilmente va a poder progresar hacia adelante. ¿Por qué? Porque esos sentimientos y esas emociones o esos miedos siempre lo van a llevar a tomar malas decisiones. Le platicaba a mi esposa que en estos días el Espíritu Santo me habló, es lo que yo sentí, y me dijo, el pasado no existe. Así lo sentí, ¿no? El pasado no existe. Y yo, como teniendo una conversación con él, le digo, pero, pasó, sucedió algo, no existe, pero, o sea, existió. Y sí me dijo, sí, existió, pero no existe. El pasado no existe, existió, ni el futuro existe, pero puede existir. Entonces me llegó una revelación. Hay personas que están pensando en lo que no existe, que es el pasado, que ya pasó, en vez de pensar en el futuro que no ha pasado, pero que puede pasar. Cuando Dios vino a través de Moisés con el pueblo de Israel, que estaba esclavo, lo primero que hizo fue despertar un cuadro mental distinto al real. Y el cuadro mental era: dice el Señor que Él los va a tomar de este lugar porque Él es el Padre, el Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jehová, de Jacob. Él es vuestro Padre. Y luego les da una información para crear un esquema mental. Y Él los va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra que van a poseer, donde ya no van a ser esclavos, van a ser libres. Entonces, este mensaje que Moisés empieza a dar en su discurso está creando un cuadro mental. En su imaginación les está bombardeando constantemente que aunque su realidad es la esclavitud, su futuro puede ser la de gobernar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, usar nuestra imaginación es muy importante para el progreso, pero nuestra imaginación se puede ir hacia el pasado o se puede ir hacia el futuro. Si se nos va al pasado, pues estamos estancados. Y si pensamos en el futuro bíblicamente, entonces eso que pensamos por la palabra de Dios es algo que sí puede suceder. Segundo aspecto importante:
Lo más difícil de lo malo es que nos parezca tan bueno como para dejarlo de hacer. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Voy a repetir, y puse un árbol porque representa el árbol de la ciencia del bien y del mal. Primera carta de Juan está atrasito de Apocalipsis. La primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Voy a repetir la frase que tienen en la pantalla. Lo más difícil de lo malo es que nos parezca tan bueno como para dejarlo de hacer. Eso es lo más difícil de lo malo. ¿Lo tienen? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Voy a repetir el texto. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta? Estoy en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque esto nos puede abrir el panorama. Para emprender un nuevo viaje, para caminar en una nueva ruta, para entrar a una nueva temporada, es imprescindible dejar lo viejo, lo malo y lo habitual. Albert Einstein decía algo con mucha inteligencia. El judío científico decía: si quieres ver resultados distintos, tienes que hacer cosas diferentes, pero no puedes esperar ver resultados distintos haciendo las mismas cosas. Por lo tanto, los hábitos que todos los días hacemos o la agenda que tenemos todos los días es la que nos da el resultado que tenemos, ¿verdad? Todos somos el resultado de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos. Los nutriólogos dicen que nosotros somos lo que comemos. Nuestra salud depende de los alimentos, no de los medicamentos, entre otros principios. Pero si vamos a vislumbrar hacia el futuro, tenemos que aprender a soltar. Y el problema no es tomar, el principal problema del hombre es soltar. Siempre ha sido soltar. Para poder avanzar hay que soltar. Para volver a tomar lo nuevo tenemos que dejar lo viejo. Pero no podemos ir con una mano hacia atrás y esperar a agarrar con una mano lo que viene adelante. Así que lo más difícil para nosotros que ya estamos grandes, que tenemos una conducta arraigada por hábitos, por pensamientos, por canciones, por emociones, por eventos, por pasados que han marcado nuestra vida, lo más difícil para nosotros es desprendernos de eso. Porque todos anhelamos lo bueno, todos anhelamos lo mejor, todos anhelamos el progreso. Yo no he escuchado a alguien que diga: yo quisiera tronar en mi matrimonio, o cómo anhelo que a mis hijos les vaya bien mal en la vida, o cómo deseo que me la pase todo el día con pensamientos negativos o en un ambiente de pobreza, porque cómo anhelo nada. Yo no escucho a un ser humano, eso es un contrasentido. Todos anhelamos en algún sentido el progreso, el avance hacia adelante con la ayuda de Dios, pero hay algo muy importante en esta identificación de nueva vida, que es soltar el pasado. Para poder avanzar tenemos que dejar ir, tenemos que soltar. No sé si me estoy explicando. Y es la parte más difícil, porque hay cosas que tenemos que dejar ir, pero curiosamente nos agradan, nos gustan y hasta nos producen placer. ¿Cómo dejar ir lo que me gusta? Aunque entiendo que lo que me gusta me destruye. ¿Cómo dejarlo ir? Sé que va a sonar crudo lo que voy a decir, pero el que tiene un amante, además de su esposa, no quiere dejar ir al amante, aunque sabe que está mal. Pero ¿cómo dejar ir algo que le gusta? Y le produce cierto placer y ciertos momentos de emoción, aunque sabe que aunque la ley lo prohíbe, la ley divina, la ley humana, y sabe que va a destruir su relación, a pesar de que tiene que soltar aquello, sabe que lo tiene que soltar. ¿Cómo soltar algo que es tóxico pero me gusta? Bueno, vamos al terreno individual, porque hay cosas que nosotros tenemos que soltar.
Y el problema no es soltarlas, porque tú puedes soltar lo que no te gusta, pero ¿cómo soltar lo que te gusta? Hay gente que no está acostumbrado a levantarse temprano, por ejemplo, porque le encantan las cobijas. Y le gusta levantarse tarde. Es más, disfruta que sean las 10, 11 y estar tapado con la cobija. Porque produce placer el dormir temprano y ay, vas más tarde, ay, qué a gusto. Y hay gente que dice, estoy acostumbrado, porque es un hábito, estoy acostumbrado a levantarme tarde. Pero resulta que por levantarte tarde has desperdiciado gran tiempo de tu vida y gran tiempo de productividad en tu vida. Entonces, si alguien dice, bueno, está bien, estoy consciente, el pastor lo está diciendo, lo escuché también en algún audio, que tengo que levantarme temprano, aprovechar las mañanas, porque y aunque lo quieres intentar, vas en contracorriente de algo que te gusta, que no es malo, dormir no es malo, te produce placer, pero no te beneficia. Entonces hay una lucha entre tu mente consciente y tu estado inconsciente que está adaptado a un estilo de vida de pobreza. Porque dormir de más, quererse levantar a las 11, a la 1 de la tarde, eso lo hacen las mentes pobres. Las que no tienen un sentido de productividad. No sé si me estoy explicando. Dice, no amen al mundo, dice el texto, ni las cosas que están en el mundo. O sea que el mundo tiene un sistema que lo trabaja de tal manera que tú y yo lo terminemos amando. Rechazar el mundo no es tan fácil cuando éste te produce placer. Por eso el árbol del Génesis capítulo 3, desde el 2, dice que Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, disfrútalos, pero del árbol, escuche cómo le llamó Dios, porque la mercadotecnia, los que han hecho películas y los que han hecho escritos le llaman el árbol prohibido. Dios no le llamó el árbol prohibido. Dios le dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Se da cuenta que lo malo es una ciencia? Porque el árbol tenía algo bueno mezclado con algo malo, de la ciencia del bien y del mal. Porque si lo malo solo fuera malo, nadie lo hiciera. Pero lo malo tiene cosas buenas, agradables y placenteras. Tiene la combinación perfecta para engañar al hombre o a la mujer o al individuo. Así que en ese sentido nosotros tenemos que estar definidos, y este es un punto muy importante para tu vida y para tu desarrollo y tu progreso. Tienes que tener definido en tu vida qué es bueno y qué es malo. Escúchenme bien, las personas que no tienen definido qué es bueno y qué es malo y que mezclan una cosa con la otra, realmente no pueden progresar. Porque necesitamos definir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que sí y qué es lo que no, para poder tener un camino más sabio en nuestro progreso y saber que cuando viene eso que es no, y cuando podemos tomar aquello que es sí, es un sí. El problema es que la gente mezcla el sí con el no y el no con el sí y viven vidas relativas. No sé si me estoy explicando. La combinación de lo malo con lo bueno, y dice la Biblia, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Esa mezcla que no ayuda al progreso y al desarrollo. Quiero enseñarles este otro principio. La pobreza se proyecta en mentes débiles, negativas y atemorizadas. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 18. La pobreza se proyecta.
escuche bien, se empodera o se apodera. ¿La pobreza de quién se apodera? La pobreza se proyecta en mentes débiles, negativas y ¿qué? Atemorizadas. Primer libro de Reyes, de Samuel, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 6. Primero libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Quiero hacerles una pregunta antes de leer. ¿Cómo vivirá un rey de aquel tiempo? ¿Cómo se imaginan que vivía un rey? ¿Tenía buena cama o mala cama? Gracias. A un rey, imagínate, estoy hablando del rey Saúl. Imagínate cómo vivían los reyes. ¿Cómo vivía Saúl? ¿Le daban buena comida o mala comida? ¿Tenía buenos caballos o malos caballos? O sea, en otras palabras, ¿cómo vivía un rey en esa época? De lo mejor, espléndido, pleno. Podía comer lo que quisiera, tomar decisiones, porque al final la última palabra estaba en él. En otras palabras, un rey en aquel tiempo era la persona más importante del palacio. Ya no había otra posición que escalar. De rey seguía la muerte. Pero el rey era la posición más alta, los más altos privilegios, los cortes más finos, los viajes más espléndidos, los lugares más paradisíacos, o sea, todo lo mejor, todo lo bueno, todo lo abundante. Y quiero que piensen en ese sentido, quiero que piensen que el rey Saúl, porque es un rey, tiene todos esos privilegios. Pero que no es suficiente tener una buena casa, tener un buen carro, tener dinero. No es suficiente si en tu alma hay algo que lo contamina. Y bíblicamente voy a comprobar que la riqueza más importante es el de la mente, el del corazón, el del interior. Porque la pobreza se proyecta en mentes débiles, en mentes negativas y atemorizadas. Y aquí viene, el rey escucha un canto. Primera de Samuel 18:6. Aconteció que cuando David volvió de matar el filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Había gozo porque había habido una victoria, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Fueron a recibir a Saúl, no a David. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David ¿a quién? A sus 10,000. Y se enojó. Ese es un sentimiento de pobreza. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? Ahí empezó la caída de una persona espléndida. Nacieron pensamientos, sentimientos y emociones. Para los pocos o muchos que conocen esta historia, el reinado de Saúl empezó a declinar y a caer. Y este rey, que lo tenía todo, los pensamientos de pobreza lo empezaron a hundir, de debilidad y negativos, de tal manera que abrió puertas, literalmente en su alma abrió puertas para que los demonios lo atormentaran. Y de haber sido un profeta del Señor, porque para los que no saben, Saúl profetizó y habló profecías, de haber estado en la presencia de Dios, lleno en la presencia, de haber sido ungido como rey, terminó lleno de demonios. Al final terminó consultando brujos y terminó su vida quitándole la espada a su criado y hundiéndosela para sí mismo. Porque nadie mató a Saúl. Saúl se mató solo. Pero lo tenía todo. No importa que lo tengas todo. Si no tienes riqueza en tu espíritu y en tu alma, si no creces internamente o espiritualmente, entonces no se va a producir nada.
Por eso, aunque te lleguen miles de pesos, o te lleguen buenas quincenas, y aunque te lleguen buenos aguinaldos, si tu mente es pobre, de nada sirve, porque todo se va a convertir de acuerdo a lo que tú eres. Y todo se puede desvanecer, todo puede desaparecer, todo se puede acabar. ¿En qué? En nuestro interior. Si estamos agotados, todo lo vamos a agotar en nuestro exterior. Es importante esto, que entendamos que tenemos que invertir en nosotros. Escucha lo que dice a continuación. El pobre siempre buscará que le asignen un valor. El rico siempre esperará que le den el valor que tiene. Hay dos clases de mentalidades ahí. El pobre internamente va a esperar que le asignen un valor. El pobre internamente, la jovencita pobre internamente, el joven internamente pobre va a esperar que al que le gusta le asigne un valor, si es que le atrae, si a él también le gusta, si hay química, va a esperar si le da el valor. ¿Por qué? Porque no se valora. Entonces el pobre siempre espera que los demás le den el valor. Por eso el que dirán solamente es importante para los pobres. Te lo voy a decir con mucho amor, pero aquí va. Si te importa el que dice la gente, tu mente es pobre. Si lo que los demás opinan te roba la paz, si lo que dijo tu prima, si lo que dijo el vecino, si lo que dijo el compañero de clases o el trabajador o tu socio, sea lo que sea, si lo que dice la gente termina robándote siquiera la paz, el sueño, no estás tranquilo porque estás pensando: ¿y por qué dijo? ¿Y por qué lo dijo? Si somos bien amigos, ¿y por qué habló esto? Si es el pastor, y si es el hermano, ¿y por qué habló de esto? Y si eso te cautiva, lo único que puedo decir es que tienes una mente pobre. Y tu valor depende de lo que otros dicen. Así que entonces vas a necesitar de elogios, de alimentarte de algo, y te decepcionas cuando te vistes bien como hombre o mujer y nadie te dice: qué buen peinado trae, qué bien se le ve en las zapatillas, oye, qué bien se te ve ese corte de cabello. Cuando no te lo dice nadie, te sientes pobre. Dices: ¿y para qué hago tanto si no le importo a nadie? Porque eres pobre. Y los pobres necesitan que le den valor los demás. Pero cuando eres rico internamente, no necesitas aplausos ni abucheos. Cuando uno es rico internamente, un aplauso o un abucheo son igual de insignificantes. Porque tú sabes, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes qué es sí y qué es no, y sabes hacia dónde vas, nadie te va a detener. Nada va a detener ni estancar tu llamado, tu ministerio, tu vida, tu matrimonio, porque tienes una convicción profunda. Y aquí viene algo que me encanta de mi Señor, de mi Padre Dios. Porque nosotros creemos que Dios vio a estos pobrecitos en la tierra y le dio mucha lástima y envió a su Hijo a morir por nosotros. Si Dios hubiera visto eso, no hubiera enviado a su Hijo. Porque Dios no nos vio con pobreza, Él nos vio con el valor que somos. El diablo le pone precio a tu pobreza, pero Dios le pone precio a tu riqueza. El diablo te asigna el valor. El valor del diablo en el contexto terrenal y humano es darte migajas, hacerte creer que es lo que mereces. Y muchos que no se dan el valor adecuado aceptan las migajas del mundo. ¿A través de qué? De lo que sea, del esposo, de los hijos, del trabajo, de lo que sea. Aceptan las migajas porque ese es el valor que le dan, y él acepta esas migajas. Dios no. Dios no le pone precio a tu pobreza, porque para Dios tú no eres pobre. Dios le pone precio a tu riqueza y dice: para poder ganarme a Rogelio tengo que dar lo mejor del cielo, tendré que enviar a mi hijo, porque vale demasiado a la humanidad. No les puedo enviar un arcángel,
No les puedo enviar 10,000 ángeles porque no van a pagar el precio. Valen demasiado que no alcanza. Solo necesito enviar algo que valga la pena la transacción. ¿Y qué les puedo dar? Sino lo más preciado, porque Dios le da valor a nuestra riqueza. La muerte de Jesús, que haya venido a la tierra y que haya dado su vida por nosotros, no habla de nuestra pobreza, sino de nuestro verdadero valor delante de Dios, porque somos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Dios nunca te ha visto pobrecita, ni mendigando, ni miserable. Dios te ha visto como un rey, como un sacerdote, como un profeta, como un llamado de Dios. Dios siempre te ha visto alto, grande, hacia arriba. Había un hombre que se llamaba Gedeón y estaba con miedo ahí colando la uva. Y entonces dice que se le apareció un ángel. Eso está en el libro de Jueces. Y le dice el ángel: varón esforzado y valiente. Y yo, valiente, forrado, ¿en serio soy yo? Dios se le aparece a Jeremías, un jovencito, y Dios le dice a Jeremías: yo te llamé desde el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones, eres un gran profeta del mundo. Y yo soy un niño, yo no sé hablar. Dios no nos ve como nosotros nos vemos. Dios lo único que viene a hacer es despertar la grandeza que ya tenemos. Eres mucho, pero no en cuestión de competencia con el otro. No, la vida no es una competencia quién es mejor. Todos somos grandes frente a los ojos de Dios. No se trata de grandeza para aplastar al otro. Se trata de grandeza para olvidarnos de la miseria en la que el mundo y el diablo nos quiere tener. ¿Has pensado que tú eres un representante de Dios en la tierra? Y que si vas a representar a Dios en esta tierra, Dios te quiere llevar a un nivel de vida extraordinario, espiritual, emocional y familiar, y en todos los ámbitos. Por eso Dios al ser representado por ti, al ser representado por ti Dios en la tierra, escucha bien, te da su espíritu, te da sus dones, te da su gracia, te da el poder de su sangre, te da su armadura, te da su palabra, te da todo porque lo vas a representar. Tenemos todas las herramientas de Dios. Lo único que nos hace falta es un lavado de cerebro. Que la palabra lave nuestro cerebro espiritualmente y nos lleve a esa grandeza que somos en las manos de Dios. Porque ¿cómo Dios le va a dar su espíritu, su poder, su gracia y toda su armadura a pequeñitos? Habría un contraste. Dios, si sabe que puedes usar sus armas, es porque tienes un tamaño interesante. Piensa en la grandeza en la que Dios depositó en ti desde el principio. Pero Él no te da dinero, te da el poder para hacerlo. Él no conquista a la mujer por ti, te da sabiduría para conquistar. Él no te da empresas, Él te da la capacidad y la sabiduría para que las puedas iniciar. Nos ha dotado de muchísima capacidad. El problema de la iglesia tradicional es que queremos todo con una respuesta de oración. Señores, hay que orar y hay que trabajar. Hay que tomar camino sobre esa palabra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dicen amén. El valor lo tienes dentro. No tienes necesidad que alguien te dé el valor. Y quiero hablar sobre estas fortalezas mentales de David para terminar. Fortalezas mentales de David cuando enfrentó a Goliat. Escúchame bien. Primera, no toleró que se burlaran de su pueblo. Primer fortaleza. El pequeñito frente al grande. No toleró que se burlaran. ¿Qué es un gigante en tu vida? ¿Sabes qué es un gigante en tu vida? Un gigante en tu vida es todo lo que tú toleras. Lo que tú toleras es un gigante. David no toleró que se estuvieran burlando del pueblo de Dios. Eso es ira intolerante. Esa fuerza interna, esa fuerza en su corazón, esa valentía era como un rugido donde él sabía que ese que estaba gritando y vociferando era nada comparado al Dios al que él estaba amenazando. No tomó algo personal, no dijo, lo dijo contra mí. Se metió con Dios y con sus tropas. Y no voy a tolerar que siga hablando ese gigante. Lo que tú toleras es un gigante. No puedes tolerar que en tu matrimonio
todos los días sea un ambiente de perros y gatos. Eso debe ser un gigante a enfrentar. No a la pareja, a la circunstancia. Porque si tú has comprado la idea de las migajas del matrimonio, que el matrimonio solamente es para subsistir, y más o menos donde no das amor, donde no recibes amor, donde todo es una onda, donde casi somos hermanitos, donde no, si tú toleras eso y tú aceptas migajas, entonces tienes un gigante por enfrentar. Una cosa son problemas y crisis temporales, y otra cosa es que nuestro problema matrimonial sea eterno. Y que la gente termine decidiendo viviendo así. Y entonces viene a una sesión terapéutica con un psicólogo o con un pastor para quejarse con él de esta vida. Cuando yo digo, quéjese con usted. ¿Por qué conmigo? Yo no vivo su vida. Se va a quejar, que póngase un espejo y quéjese con la persona que vea en el espejo. Porque esa es la persona que tolera los gritos, tolera la pobreza, tolera la infidelidad, tolera todo eso. Ese es el valor, ese es un gigante. Lo que tú toleras es un gigante. Y si tú dices, basta ya, tengo dignidad como hija de Dios, Dios me dio grandeza, Dios me ha dado su capacidad, no voy a permitir menos de lo que Dios. Estás resurgiendo el león que llevas dentro. Tócalo, Señor. Tolerar. Hay crisis y hay estilos de vida. Hay estilos de vida de pobreza. Porque si tú toleras la pobreza, entonces aceptas las deudas. Porque difícilmente habrá pobres sin deudas. Todo pobre es endeudado. Toda persona que se endeuda es una persona que está mentalmente empobrecida y necesita del auxilio del crédito, del auxilio de la casa de empeño, del auxilio del vecino, del amigo que siempre le presta dinero para depender. Entonces toda persona que depende de otro económicamente, a excepción de Dios, es un esclavo. Y esa es pobreza. Y ese es un gigante que hay que enfrentar. Pero tiene que salir el coraje por dentro. Porque la vida no nos puede desesperar. Si la vida se hizo para disfrutarse, no para que desesperemos. Dicen amén. Segundo elemento importante del carácter de David: él preguntó por la recompensa. Porque si no vives por algo, morirás por nada. Si no tienes un cuadro mental de lo que quieres ver en tu vida con la ayuda de Dios en un futuro, y nomás es alá y se va, no, señores, hay que tener una mentalidad clara hacia dónde vamos. El pueblo de Israel sabía que iba a una tierra prometida, había leche y miel, hacia allá iba. José tuvo un sueño y soñó que iba a gobernar, que se iba a sentar. Ese fue su sueño, ese fue el cuadro mental que Dios puso en su mente para caminar sobre él. Tiene que haber una recompensa en la vida. Además de la vida eterna, tiene que haber una recompensa en esta tierra. Porque no es estudiar por estudiar, trabajar por trabajar. Es tener la idea y la certeza que estas horas, estos minutos, este tiempo que le dedico de vida a esta persona o a esta institución es porque me va a dar una recompensa. Y no se llama interés, se llama administrar la vida. ¿Qué le parece noviazgo de 6 años que al final no terminan en nada? 6 años tirados a la basura. 6 años de vida tolerando gritos, celos, momentos de alegría con ositos de peluche, 14, todo para nada. Si vas a invertir en algo, es porque tienes el sentido de hacia dónde vas. Porque si no sabes hacia dónde vas, lo hemos dicho muchas veces, ya llegaste. El que no sabe hacia dónde va ya llegó, porque está en el estado perfecto de la confusión. Hay que tener un lenguaje y una mentalidad clara hacia dónde vamos, en dónde estamos, a quién le pertenecemos, cuál es nuestro valor. Y todo está en la palabra de Dios. Si no hay recompensa, no, yo lucho, pero no, yo lo hago nomás porque sí. Tiene que haber una recompensa natural. Dicen amén. Siguiente elemento: él luchó con las armas que sabía usar. David luchó con las armas que sabía usar. Le sacó provecho a lo que sabía hacer. Hay gente que no sabe de carros, le llega dinero, lo suyo supongamos son las tortillas, la herencia que tiene. Pero dice, no, pues poner tortilla, una tortillería, hay muchas tortillerías. ¿Por qué tantas tortillerías? No, muchas, no tortillerías. Bueno, hay muchas tortillerías iguales, la tuya puede ser diferente.
ponerle una etiqueta, una marca, darle mercadotecnia distinta, diferente, ahí se puede. Pues no, este dinerito lo voy a invertir. Escuché a mi compadre que me dijo que ahorita el dinero está en los carros. Lo voy a comprar 2 carros, lo voy a importar, lo voy a vender. No sabe, no tiene experiencia en su vida, ha comprado un carro y menos venderlo. Pero ¿qué creen que hace? Agarra su dinero, esos 150,000 pesos, 200, no sé, va y compra 2 carros porque le dijeron que lo podía dobletear. Y como no entiende el negocio, truena. Porque tú no puedes ser exitoso en un área que desconoces. Solo puedes triunfar en el área donde es tu experiencia, donde sabes cómo se maneja el mercado. En el ámbito de tu desarrollo personal, a lo largo de tu vida, desde tu infancia, tú sabes lo que sabes y puedes hacer y cómo manejarlo y cómo engrandecerlo. Pero si tú sales de tu área, le dijeron a David: está bien, vas a pelear, pero te vas a poner las armas del rey. Y ahí va con las armas. No, dijo: no, esto no lo quiero. No, yo nunca he peleado con espada. A mí tírenme enfrente así, mira, con piedras, es lo mío. ¿Qué es lo tuyo? ¿Cómo es lo tuyo? ¿Cómo engrandeces lo tuyo? Lo que Dios te dio el don, ¿cómo lo multiplicas? Porque Dios no lo va a multiplicar por ti. Tienes capacidades y habilidades. Por eso el profeta le preguntó a aquella mujer que vino diciendo: se van a llevar a 2 hijos míos. Y ahí él le preguntó: ¿qué tienes en casa? O sea, lo que tienes en casa es lo que te va a dar productividad, no lo que tienes fuera de casa, no lo que no tienes. El problema en esta sociedad, en esta cultura mundana, es que si tú quieres hacer algo, tienes que ir a pedirle un crédito al gobierno, tienes que ir a buscar el crédito de un banco. Ellos te van a decir y te van a poner todo. No, con lo que tienes debes empezar, que tú sabes que puedes hacer. Yo sabía que sabía predicar, enseñar y que Dios me llamó a pastorear. ¿Qué hago? Empiezo una célula. ¿Por qué voy a hacer? Y de ahí para el real. Iglesias pequeñas que me invitaban, obviamente no tienen la capacidad económica para darle una ofrenda al predicador. Ya está casado, tiene hijo. ¿Qué hago? Escribo manuales, grabo discos, lo multiplico. Me voy a morir, se van a quedar los manuales, se van a quedar los discos. No sé si me estoy explicando, hermanos. Queremos fructificar y queremos progresar con algo que desconocemos, cuando somos expertos en cosas que sí conocemos, y por lo tanto con eso debemos quedarnos para avanzar y triunfar. David tenía una gran confianza en sí mismo. Pueden decir: no, pero tenía confianza en Dios. Sin duda alguna. Escúchame bien. Cuando vieron a ese pequeñito, la gente, quiero que pienses en esto. Cuando lo vieron pequeño, le dijeron: tú no puedes, no eres de guerra, eres arpista, tocas el arpa, tu papá te mandó a repartir quesos, lo tuyo es las ovejas, eres demasiado pequeño. Eso es lo que la gente miraba de él. ¿Cuál fue la respuesta de David? No, te equivoques. Estás viendo a este pequeñito, pero en realidad este que ves aquí ya mató osos, ya mató leones. Esto que tú estás viendo no es lo que tú estás viendo. Está hablando de la confianza en sí mismo, el saber que podía contra aquel, pero no dejarse influenciar por las palabras negativas de la gente. Los gigantes de David no fue Goliat, fueron un montón antes de Goliat. Pero supo enfrentar todos los gigantes con honor, con cabalidad y con inteligencia. Y esto me encanta, esta parte donde la gente le hace sentir: eres pequeño. Y dice: no, este pequeñito ya mató osos y leones. ¿Cuántos has matado tú? Osos, nunca. ¿Y tú has matado leones? Ya los maté. Yo puedo. Dios que me ha librado, así dijo, de las garras del oso y del león, también me va a librar de este animal. El mismo que me libró, yo me lo enfrento. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? No es un sentido de autoestima, aunque entra en la autoestima, tiene que ver con la confianza de uno mismo que Dios ha puesto. ¿Saben cuál es el problema de la falta de emprendedores y gente productiva?
Ahí está la falta de confiar en uno mismo. Usted no puede salir a vender paletas y decir, se irán a vender. ¿Para qué va? No se le van a vender. ¿Para qué va a salir? Se irán a vender. Se me hace que es que dicen que ahí no hay mucha gente. ¿Para qué va? No vaya, va derrotado en su mente. El que sabe vender paletas, sabe que las va a vender. Si lleva 20, las va a vender todas. Por supuesto, porque tiene una confianza que se va a dar. Pero esa es la confianza que tenemos que tener, que Dios ha puesto en nosotros. No es que se podrá, no se podrá. En fin, ¿se acuerda de aquel hombre? Es una confianza plena. Es una determinación que te hace ver un cuadro que la gente no puede ver, pero tú lo ves con la ayuda de Dios. Y si caminas empezarás a ver ese progreso con la ayuda de Dios. Pero a mí me late que muchos lo único que ven en su futuro sigue siendo pobreza, dependencia de un trabajo, de un raquítico sueldo, de que ni modo, no sé si mis hijos vayan a estudiar en la universidad porque está tan cara. Y empezamos a explotarnos internamente y creamos una implosión negativa, de tal manera que todavía no entran ni siquiera en la universidad y ya le estamos dando por hecho que no van a entrar porque es demasiado cara y quién sabe si me va a ayudar. Y piense así en muchas cosas. No llega el momento, pero mentalmente ya estamos derrotados. Es como aquel equipo que entra a jugar a la cancha y dice, no hombre, estos van en primer lugar, nos van a meter una goliza. Y efectivamente les van a meter una goliza. Porque no están jugando para ganar, entraron ya perdiendo. ¿Quién pone un negocio pensando si va a funcionar? Muchos, por eso no les funciona. Y más si no manejan los principios. Además, usted debe saber que puede. Y si sabe que no puede, ¿para qué lo hace? No intente armas que no son suyas. Intenta con tu experiencia y con tus propias armas. Deuteronomio 28:12. Una palabra profética. ¿Lo tienen? Dice Deuteronomio 28:12. Te abrirá Jehová su buen ¿qué? El tesoro está con Dios. Su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tierra, a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus. ¿De quién son las obras? Nuestras. ¿Quién las bendice? Dios. Dios no va a bendecir lo que tú no hagas. Toda obra de tus manos. Ahí no dice qué obras, es lo que tú hagas. Él va a bendecir toda obra de tus manos. Dice el mismo versículo, escuche bien, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. A mí me impacta, no cierre su Biblia, escúcheme bien lo que me impacta del pensamiento de Dios para nosotros. No está diciendo que le vamos a prestar a las personas, le vamos a prestar a las naciones. No es lo mismo prestarle a una persona 1,000 pesos que prestarle a una nación 100 millones de dólares. No es lo mismo. Pero Dios dice, vas a prestarle a las naciones y ¿tú qué? No pedirás prestado. 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Escucha bien el requisito: si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Los judíos realmente creyeron esta palabra y son dueños del mundo. Son los que más premios Nobel tienen de cualquier índole, en la medicina, en la escritura. Son los que más científicos han tenido de éxito. Son los que más inventos han hecho para el progreso del mundo, de la agricultura. Son los dueños de las llantas Pirelli. Son los fundadores de Google, son los fundadores de Facebook. El dueño de Cemex, judío. El dueño de Comex, judío. Y le puedo mencionar un montón de principios
y de personas que vivieron estos principios y que han podido avanzar. Para los que no saben, la ciudad de Monterrey fue fundada por 3 judíos. El principal, Diego de Montemayor. Y por eso en Monterrey se come el cabrito por la Pascua de los judíos. Y es una ciudad industrial. El verdadero progreso está en la palabra. El avance de nosotros no es una ilusión ni un deseo. Esto es más que un deseo. Es vivir los principios. Dios no ve la pobreza nuestra porque no existe para Él. Dios ve nuestro valor y nuestra riqueza. Y Dios lo único que anhela es sacarnos de Egipto, sacudirnos en el desierto y sembrarnos en la tierra prometida. ¿Dónde? En esta vida. ¿A qué alcance? Yo no lo sé, hermanos. Yo no sé a qué alcance. Pero Dios quiere verte avanzar y progresar. De eso sí estoy seguro. Pastor, pero qué de Elías, que se estaba muriendo de hambre y que Dios le mandó 2 cuervos. Dios le suplió una temporada. Pero si usted se está muriendo de hambre, dígame a qué horas habla con Dios para que deje de llover. Porque hay gente que tiene hambre, no tiene que comer y tampoco tiene unción. Elías le dio hambre, pero tenía unción. Y Dios suplió todas sus necesidades. Y quiero rectificar algo del domingo pasado. La doctrina de la prosperidad bíblica, la corriente de la prosperidad no es bíblica. Pero la doctrina está en la Biblia, del progreso y del avance, no la corriente. La corriente de la prosperidad diría: hermano, si usted quiere salir quebrado, todos los que tienen 500 pesos pónganse de pie. ¿Sí me explico? Ahora los de 200. Ahora los de 100, los de 50 allá atrásito, los de monedas más atrás. Y vaya pasando para que pacte con Dios. Esa es la corriente de la prosperidad. Pero la doctrina de la prosperidad es bíblica. Y esa es la que nosotros tenemos que creer para el progreso. La vida cristiana es integral. Es un progreso integral. No es por partes. Es todo o nada. Porque quien progresa en un área y carece de la otra, bíblicamente es un fariseo o un religioso, que saben mucho pero hacen poco. Tenemos que ser íntegros. Yo no sé cuál sea tu gigante en este día, esta semana, esta temporada, no lo sé. Lo único que sí sé es que Dios quiere que tú progreses. Estoy convencido que Dios quiere ver el avance de tu familia, el avance de tus hijos, el avance de tu matrimonio, el progreso de tu colonia, el progreso y la productividad de tus manos, porque Dios va a bendecir toda la obra de tus manos. Si no hay obra en nuestras manos, Dios no puede bendecir. Y que es importante entender este principio maravilloso, que Dios anhela nuestro crecimiento y desarrollo. Cierre sus ojos un momento, por favor.